Hola, buenas, bienvenida, bienvenido a una nueva meditación basada en la Mundaka Upanishad. Estamos ya finalizando, vamos a hacer, basada en este texto, esta meditación y la próxima que veamos también todavía será en este texto y ahí ya cerraremos lo que son estas propuestas de autoindagación y de meditación reflexiva basadas en la Mundaka Upanishad. Y iremos con una nueva, un nuevo texto, nueva Upanishad, nuevas enseñanzas. En la meditación de hoy vamos a adentrarnos en la cuestión de la mente, un tema fascinante. Primero de todo, plantearnos y ver en profundidad qué es esto a lo que llamamos mente, porque la mente no es algo que podemos palpar y ver, no es que nos abren y ahí hay una mente. Entonces, bueno, vamos a reflexionar un poquito acerca de la mente y sobre todo los dos puntos principales que vamos a tratar va a ser darnos cuenta de cómo la mente puede ser causa de nuestro sufrimiento, de nuestra esclavitud, de nuestro sentirnos arrastrados por los pensamientos, las emociones y cómo puede ser también la causa de nuestra liberación, de vivirnos en completa libertad, de vivir el despliegue pleno de lo que somos en verdad. Así que ahí tenemos la mente como ese arma de doble filo o ese instrumento ¿no? Como un bisturí que puede usarse para bien o para mal. Y el otro punto clave va a ser la purificación de la mente y daremos algunos elementos prácticos que pueden servirnos en nuestra vida cotidiana para purificar la mente y que realmente nos sirva para ese fin que nos aporta, no es que nos aporte plenitud, es que nos hace darnos cuenta de la plenitud que ya somos, que nos pone en contacto con nuestra verdadera naturaleza y en ese ponernos en contacto, mostrarnos nuestra verdadera naturaleza, sentimos dicha, vivimos la dicha que hay en ello. Así que si te interesa sumergirte en esta cuestión de la mente y parar a mirarte cómo es esto en tu vida, parar a reflexionar y ver si esto que vamos diciendo tiene sentido para ti, quédate hasta el final. Y si quieres que este mensaje pueda llegar a más personas, estas reflexiones y estas meditaciones alcancen a más personas, pues te invito a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, a darle al me gusta y y a dejar tus comentarios. Sobre todo me encanta también eh, cuando compartís vuestra propia vivencia a través de la meditación o vuestras propias reflexiones acerca del texto, porque creo que eso puede enriquecer también al resto de la comunidad y a mí, por supuesto, también, ¿no? Cuando leo vuestra forma de recibirlo, de verlo, de sentirlo, cuál es vuestra experiencia en todo esto. Así que eso, te animo, son bienvenidos los comentarios que puedan sumar y enriquecer a todas las personas. Y vamos allá. Comenzamos, como siempre, adoptando una postura cómoda. Yo os invito a cerrar los ojos porque como que el cerrar los ojos ayuda a recoger los sentidos hacia el interior y adoptar, ¿no? Los sentidos tienden a ir hacia afuera, al cerrar los ojos es como invitarlos a ir hacia adentro y a mirar en el sentir, en el cuerpo, qué hay ahí dentro, que se mueve al escuchar las palabras. Entonces, cerrando los ojos, siente el contacto de los pies con el suelo y toma conciencia del cuerpo. Siente la verticalidad de la columna, la cabeza alineada con el resto de la columna, los hombros relajados. Aprovecha también para relajar todo el rostro y observa cómo sucede la respiración en ti.
de forma espontánea, sin modificarla. Observa dónde sientes la respiración en el cuerpo, si la sientes en la zona del abdomen, en el pecho, en las costillas. Y si quieres, puedes esbozar un sutil gesto de sonrisa en la comisura de los labios y percibir cómo ese gesto tan sutil te abre a una disposición de acogida, una disposición a mirar con calidez, con apertura, dispuesto a ver qué hay ahí en cada proceso de autoindagación que vamos haciendo. Acoges ahora la respiración tal como es y desde esa apertura tal como sucede la respiración espontáneamente, hay ahora una sugerencia, una invitación a realizar 3 respiraciones profundas, llenando el abdomen, las costillas, el pecho, al inspirar, sintiendo cómo la energía vital se expande en todas las direcciones del cuerpo, cómo cada célula del cuerpo hace ese mismo gesto de llenarse del oxígeno, de la fuerza de vida, lo que le llaman prana en esta tradición, el aliento vital. Y al exhalar, dejando que todo vuelva suavemente, lentamente hacia el centro, hacia el ombligo, el abdomen, distendiéndose y vuélvelo a realizar un par de veces más a tu ritmo. Al inspirar, expandiendo, sintiendo cómo te llenas de vida, de luz, de fuerza, de energía. Y al exhalar, relajando, soltando, y dejando ir, dejando espacio, vaciando para en la siguiente inspiración poder volver a llenarte de esa energía de vida. Y después de esas 3 respiraciones completas, vuelve a regresar al flujo espontáneo de la respiración y observar desde ese espacio de calidez en lo profundo del pecho, sin juicio, ese espacio acogedor que simplemente constata lo que percibe, lo que ve. Observa cómo es ahora el flujo respiratorio y dónde sientes la respiración en el cuerpo. Y desde ahí, escucha ahora atentamente las palabras del texto de la Mundaka Upanishad. Estamos en el capítulo, en la tercera parte,
del primer libro de la tercera parte, y dice, el ojo no puede verlo, ni las palabras revelarlo, no se alcanza por los sentidos, ni mediante la austeridad o las acciones sagradas. Por la gracia de la sabiduría y la pureza de la mente, se lo puede ver indivisible en el silencio de la contemplación. Este Atman, esta conciencia interior invisible, puede ser vista por la mente en la que yacen los 5 sentidos. Toda mente se entreteje con los sentidos, pero la luz del Atman, esa luz de la conciencia interna, brilla en una mente pura. Y nos dejamos sentir la vibración de estas palabras, lo que se mueve en nosotros al escucharlas. Y como de costumbre puedes o bien mantener a lo largo de toda la sesión los ojos cerrados, o puedes abrirlos, pero siempre manteniendo este contacto con el sentir profundo, no irnos al análisis estrictamente discursivo, lógico, racional, sino estar más en una intuición sentida en el cuerpo, en un ver lo que se mueve en lo profundo del pecho con las propuestas reflexivas que voy lanzando, y sobre todo siempre llevándolo a tu propia experiencia, trasladando, traduciendo estas reflexiones a tu propia vida, cómo es esto en ti. Entonces, vamos allá, dice que el ojo no puede verlo ni las palabras revelarlo. Esto, en estos textos, está haciendo alusión a los 5 sentidos, que son los sentidos del conocimiento, y las palabras pueden hacer alusión también de algún modo a lo que dentro de la tradición se conoce como los 5 sentidos, los 5 órganos de la acción, siendo el habla uno de estos órganos, ¿no? Sería el habla, sería el, la capacidad de asir, la capacidad de andar, de excretar, etcétera. Entonces, la idea en cualquier caso es que los sentidos que habitualmente utilizamos y tal como los utilizamos habitualmente para relacionarnos con los objetos, con el mundo, con lo que percibimos, no pueden atraparlo. Es decir, lo que somos, el Atman, todo el rato se está refiriendo al Atman, y el Atman ya sabéis que es el término que se utiliza para referirse a la conciencia universal cuando hablamos de ella en nosotros. Siempre ponemos el ejemplo de, sería como cuando queremos hablar del espacio, todo es espacio, pero cuando el espacio está limitado por 4 paredes, le llamamos habitación, o si está limitado ¿no? por esta forma redonda, de cristalada, le llamamos vaso, pero si esta forma se rompe, si el vaso se rompe, lo que queda dentro y fuera es lo mismo, es el mismo espacio. Pues bien, le llamamos Brahman a la conciencia cuando sería este espacio universal, y Atman cuando nos referimos a la conciencia dentro de este cuerpo. Sin embargo, en el fondo, no es que la conciencia esté dentro, la conciencia está dentro y está fuera. Lo que hay es como una especie de limitación, que en este caso sería el cuerpo, y en cierto modo la forma humana en la que percibimos a través del cuerpo, que son esos 5 sentidos, esos 5 órganos de acción, esta forma en la que conocemos y nos relacionamos con el mundo habitualmente,
y que nos hace percibir precisamente la conciencia como si fuese algo que está dentro y que queda limitada por estos sentidos. Y el texto nos dice, no, no, el ojo no puede verlo ni las palabras revelarlo, porque lo que es el Atman, lo que es esa conciencia, no se agota en ellos. Entonces, lo que los ojos pueden ver, lo que ¿no? Lo que la palabra puede decir, puede a lo sumo apuntar hacia esa realidad, pero no puede asirla, no puede capturarla, no puede limitarla, no puede revelarla del todo. ¿Mm? Dice, no se alcanza por los sentidos. Y entonces también aclara, ni mediante la austeridad. La austeridad aquí, la palabra que se traduce es tapas. Tapas es el término sánscrito que se traduce normalmente por austeridades y que se refiere a todo tipo de prácticas y votos que uno realiza para purificar los sentidos y purificar la mente. ¿Cuáles son este tipo de austeridades? Pues el tipo de austeridades que se practicaban en aquel momento y que practicaban sobre todo los ascetas, a los que se alude mucho en esta Upanishad, ¿eh? Recordad que Mundaka significa afeitado. Entonces, la Mundaka Upanishad es la Upanishad, la enseñanza de los que llevan la cabeza afeitada y por lo tanto que son ascetas, que son renunciantes y que practican todo tipo de meditaciones, ayunos, votos de silencio, prácticas corporales, ¿no? De llevar el cuerpo a un cierto límite para purificarlo, para que entre en calor y quemar impresiones latentes que puede haber ahí de otras vidas o de esta misma vida, como para realizar toda una limpieza. Fijaros que cuando practicamos, por ejemplo, un ayuno, la mente como que tiene que centrarse mucho y trabajar una cierta fortaleza, porque la tendencia de la mente es, ay, que desfallezco, ay, que necesito, tengo que, ay, ahora me apetece esto. Entonces, cuando uno se mantiene unos días en un ayuno, es como decirle a la mente, ya sí, ahora querrías esto, pero volvemos a la respiración, a sentir el cuerpo, estamos aquí, no pasa nada, ¿no? Igual bebemos un poquito de líquido y en ese devolver la mente al centro, a la atención y al propósito que se ha marcado, a la determinación que se ha marcado, ayuda a que la mente que tiende a la dispersión se focalice. Entonces, bueno, aquí nos dice, tampoco la práctica de todas estas austeridades es lo que conlleva de por sí la comprensión, la comprensión, es que las palabras son tramposas aquí, ¿eh? Conlleva la realización, el experimentarse a uno mismo como este Atman. Uno se puede pasar la vida practicando todo tipo de austeridades y que al igual no llegue a haber una revelación de, de lo que es esta conciencia que somos, ¿sí? Que quede esa práctica en algo puramente externo, que nos hayamos quedado en los medios y hayamos convertido el medio en el fin. Y esto ocurre y lo vemos, ¿eh? Entonces, las austeridades vienen muy bien, la práctica de austeridades puede venir muy bien para la purificación de la mente, pero es un medio, no es el fin, no implica necesariamente la, la realización, la comprensión sentida, el vivirnos como esta conciencia universal que somos. Y dice, y tampoco las acciones sagradas se refiere aquí a los rituales, tampoco la práctica de rituales, lo mismo, ¿eh? La práctica de rituales puede servir y sirve en muchos casos cuando se hace con conciencia para la purificación de la mente, pero no es el fin en sí mismo y no necesariamente conlleva una comprensión sentida de lo que somos. Y entonces dice algo muy interesante, dice, por la gracia de la sabiduría, la gracia del conocimiento, que no es un conocimiento puramente intelectual, sino que es un conocimiento profundo, un conocimiento sentido
Y entonces se nos dice que es una gracia porque es una ofrenda. Y es que en realidad nosotros lo que podemos poner de nuestra parte es la disposición y la determinación a querer ver, a querer mirar, a querer adentrarnos en esto que estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué es esta conciencia y qué es la mente a través de la cual parece que puedo o que interviene de algún modo en la conciencia? ¿En qué consiste la mente? Nos llenamos la boca de hablar de la mente, sí, porque la mente esto y la mente puede hacer aquello y no puede lo otro, pero cuando nos paramos a mirar qué consiste realmente esto de la mente, o nos llenamos la boca con la conciencia y la conciencia por aquí y conciencia por allá, ¿qué es esto de la conciencia? ¿A qué nos estamos refiriendo? Entonces nos dice aquí que, que el conocimiento es una gracia, es un regalo, es un don, porque lo que yo puedo hacer es disponerme a mirar, a profundizar, es que haya una determinación por mi parte, una elección a decir, yo quiero ver de qué va esto, yo quiero mirarlo. Y mirarlo no es analizarlo, mirarlo es mirar cómo es esto en mi vida, cómo lo siento yo en mi vida y cómo se ve reflejado en mi día a día, en mi cotidianidad, en mi propia experiencia. Por la gracia de la sabiduría y la pureza de la mente. Y este es el punto clave en el que hoy quiero hacer hincapié. ¿eh? Es por esto que se lo puede ver al Atman, que se puede, y cuando se dice se puede ver es se lo puede vivenciar, se lo puede experimentar siendo, realizando, dándome cuenta de que soy ese Atman, pero no dándome cuenta como un objeto que veo y que percibo, sino dándome cuenta siendo ese Atman, dándome cuenta que yo soy ese Atman y entonces siéndolo, simplemente siéndolo. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? En el silencio de la contemplación. Este es otro punto crucial, en realidad, el silencio. Y el silencio es silencio de la mente. Entonces, vamos allá. ¿Qué es exactamente esto de la mente? Porque en esta enseñanza de hoy estamos diciendo que se lo alcanza a través de la mente pura. Y de hecho, en el siguiente mantra que he leído, dice, puede ser visto por la mente en la que yacen los cinco sentidos. Y aquí los cinco sentidos hace referencia a los prana, son los cinco prana. Entonces, en las interpretaciones clásicas se toma estos prana, que son los cinco alientos vitales, las cinco funciones vitales que una se encarga de la digestión, otra se encarga de la musculatura y el riego sanguíneo, otro se encarga de lo que es la inspiración y la respiración pulmonar, otro se encarga de lo que es la excreción y también en el momento de o sea, el habla, por ejemplo. Entonces, los cinco pranas es el nombre que se da a estas cinco funciones vitales, pero en los textos, en los comentarios tradicionales, se asocian en este texto, se interpreta como los cinco sentidos. La mente está muy ligada a los cinco sentidos. A lo que quería llevar la atención es que en este texto se nos está diciendo que el Atman puede ser visto por la mente. En cambio, en otros textos, como en la Katha Upanishad o en la Kena Upanishad, se nos dice que la mente no puede alcanzarlo. Entonces, claro, habría una contradicción. Una enseñanza nos dice que la mente no puede alcanzarlo y ahora aquí esta enseñanza nos dice que a través de la mente en la cual yacen los cinco sentidos, una mente purificada, y se nos hace hincapié en la importancia de la purificación, puede alcanzarlo. Pues bien, vamos allá. Para mirar un momentito, ¿qué es la mente para ti? ¿Qué significa mente? Cuando hablamos de mente, ¿de qué estamos hablando exactamente? Normalmente asociamos la mente enseguida al cerebro y aunque sin duda el cerebro parece ser uno de los órganos receptores más importantes de lo que serían los procesos de la conciencia,
también parece claro que hay un sentido de la mente amplio que no se agota en absoluto en el cerebro y que el cerebro no es necesariamente el productor de la mente, no es el cerebro lo que produce la mente, sino que hay algo más amplio, hay una realidad más amplia que produce esas funciones, esas conexiones a las que llamamos mente. En realidad no existe algo a lo que llamamos mente que sea palpable, que exista de forma física, sustancial. No abrimos el cuerpo y decimos, mira, aquí está la mente. Entonces, la mente puede entenderse en un sentido como muy burdo de la palabra y ahí muy relacionado, muy vinculado a los cinco sentidos. Incluso ahí decimos que la mente es un sexto sentido, como esa capacidad de nuestra conciencia en el mundo, en la existencia, de recoger la información que procede de los cinco sentidos. Y simplemente recoge la información y a lo sumo opina o genera algunos pensamientos a propósito de esa información muy rápidos, muy poco procesados. Esa sería una función de la mente, recoger la información de los sentidos y, y elaborar como un primer ordenamiento, digamos, bastante caótico de esa información. Por lo tanto, sobre todo la recogida de información. Pero también podemos entender la mente en un sentido mucho más amplio, en el que la mente tendría ya una capacidad más ordenadora. Por definir la mente de algún modo, podríamos decir que la mente es, son las funciones y las interacciones de nuestra capacidad de conciencia, de nuestro potencial de conciencia, tal como se manifiesta en la existencia. Es decir, existe una conciencia, esto que llamamos conciencia universal, que es la matriz, es aquello, sea lo que sea eso, porque no lo podemos definir, es misterio, no sabemos lo que es. La matriz que posibilita toda forma de conciencia, es decir, toda capacidad de ser consciente de. Toda capacidad de ser consciente de algo viene dada porque hay una conciencia que lo posibilita. Entonces, podríamos decir que la mente es de algún modo en la forma en la que esa conciencia de las cosas se manifiesta en nuestra existencia como una serie de interacciones y de pensamientos y de interacciones energéticas que dan lugar a los pensamientos. Entonces, esta sería una posible definición de lo que es la mente. Entonces, hemos dicho que una de las funciones más básicas de esta mente sería recoger la información y sería la mente en su sentido más burdo, relacionada con los sentidos, recoger la información inmediata de los sentidos, y la mente en un sentido más amplio incluiría lo que la tradición se ha llamado buddhi y que es el intelecto. Y ese intelecto tiene la capacidad de determinar esto sí, esto no. Tiene la capacidad de elegir, de discernir lo que es verdadero de lo que es falso. Ahora bien, la forma en la que va a discernir esa mente más amplia, lo que es verdadero o lo que es falso, va a depender de qué tan purificada esa mente esté. Si la mente está turbia, si la mente está agitada, es como, pues como el agua de un lago, que si está agitada, el reflejo del paisaje que va a darnos es un reflejo agitado en el que la imagen no se percibe claramente. Mientras que si las aguas están calmadas, quietas, tranquilas, entonces podemos ver perfectamente la imagen del paisaje reflejada en el agua, cual un espejo limpio. Lo mismo ocurriría con el espejo. Si el espejo está sucio, la imagen no se ve clara. Si el espejo está limpio, la imagen reflejada se ve con total nitidez.
Pues esa sería de algún modo esta mente más amplia nuestra, ¿eh? Un espejo en el que, y ahí viene esto que os decía que es fundamental en nuestra meditación de hoy, es darnos cuenta de que la mente es un arma de doble filo. Cuando la mente está agitada, cuando la mente está enturbiada, cuando la mente se queda en recoger la información y sin procesarla mucho, elaborar juicios de valor y identificarse con los contenidos de esa información que recibe, ahí la mente está completamente ofuscada o completamente agitada, y entonces aquello que va a determinar va a ser oscuro, va a ser agitado, no va a ser algo claro y veraz. Y entonces ahí la mente nos va a llevar al sufrimiento, nos va a arrastrar. Y en la medida en que somos arrastrados por la mente, sufrimos, somos esclavos de la mente. Y esto es muy loco, porque la mente de algún modo, aunque no es algo tangible, podríamos decir que es como una especie de sentido, como un órgano de nuestro cuerpo que, que nos arrastrase, que funcionase solo, que fuese por su cuenta, por libre, ¿no? Y como si la mano fuese por libre cogiendo las cosas, haciendo lo que le da la gana. Dices, no, tú utilizas la mano cuando quieres, o como si hablásemos cuando no queremos hablar o decir nada y el habla fuese sola. Y no, yo decido cuando quiero hablar. Yo, o la vista o el olfato, ahí ya sí que es un poco más delicado, ¿verdad? Porque vemos, olemos o recibimos los inputs de una forma más pasiva, podemos decir. Pero, y ahí por eso se ve muy claramente la relación entre la mente y los cinco sentidos. Si la mente está centrada y hay atención, tiene la capacidad de recoger los sentidos, tiene la capacidad de, así, me acaba de venir este estímulo a través de la visión, pero yo decido poner la mirada en ese estímulo o apartar la mirada de ese estímulo. Yo decido si sigo mirando o si aparto la mirada de ahí. Yo decido si sigo concentrando mi atención en eso que estoy oliendo o, aunque siga mi olfato recibiendo el estímulo del olor, no pongo mi atención en eso y pongo mi atención en otra cosa. Entonces, esa es, ¿no? La peculiaridad de la mente, la posibilidad de ser arrastrada, de ser completamente pasiva y verse arrastrada por los estímulos y por los objetos y entonces verse vapuleada. Y en la medida en que nos identificamos con la mente, nos vemos vapuleados y la vida nos va dando tumbos de aquí para allá, dispersados, saltando de un lugar para otro y sufriendo o sintiendo placer según los estímulos que recibimos y creyendo que esos estímulos, que esos objetos tienen la capacidad de darnos placer o dolor, o podemos utilizar la mente como el bisturí que se utiliza con delicadeza para operar y para hacer una virguería en una operación, pues del mismo modo utilizar la mente al servicio de ver la realidad que soy, de que esa mente silenciada, aquietada, esa mente purificada, sea un espejo limpio en el que se refleja la conciencia que soy. Y entonces desde ahí algo en mí dice, no es que lo diga, esto son formas de hablar, experimenta, siente, ah, esta luz de la conciencia, esta capacidad de ver, esta claridad, esta nitidez, esto es lo que soy en esencia. Yo soy la posibilidad de todas las formas de conciencia, no esas formas de conciencia con las que me identificaba y que a veces eran placenteras, a veces dolorosas. ¿Significa esto que rechazamos los estímulos que ahora son placenteros, ahora son dolorosos?
No, nos acogemos y nos vemos tal como son, pero yo sé que soy el espejo que está reflejando esos estímulos. No me agoto en el estímulo, no me agoto en, en el pensamiento, no me agoto en la mente burda. Entonces, ahí es donde la pureza de la mente, por la pureza de la mente, nos dice el texto, se lo puede ver indivisible en el silencio de la contemplación. ¿Eh? También en los textos del Yoga Sutra, en los Yoga Sutra de Patanjali, se nos dice que el yoga consiste en el aquietamiento, en el cese de las fluctuaciones mentales. Cuando la mente se aquieta y ese flujo de pensamientos agitados cesa y queda silenciado, entonces reposamos en lo que somos verdaderamente, en la imagen clara de aquello que somos y que ya no es vista como imagen, sino experimentada como ser. Por eso insiste luego en el segundo mantra, puede ser visto por la mente en la que yacen, en la que descansan, en la que penetran los 5 sentidos de forma estable, no saltando según los objetos ahora para aquí, ahora para allá. Es descansar en nuestro propio fondo, es recoger los sentidos para descansar en aquello en nosotros, gracias a lo cual somos conscientes de todo lo que perciben los sentidos. Entonces, no me detengo, no me identifico con los objetos que perciben los sentidos y mis pensamientos acerca de ello, sino que yo siempre soy esa conciencia que se da cuenta de todo esto, que posibilita todos esos procesos. Toda mente se entreteje con los sentidos, pero la luz del sí mismo, el Atman, la conciencia que soy, brilla en una mente pura. Así que hemos visto que la mente puede ser un arma de doble filo, que cuando nos dejamos arrastrar por su agitación o por su ofuscación y su manera obstinada y oscura y muchas veces confundida de ver las cosas y nos identificamos con eso, sufrimos, o puede ser fuente de liberación, puede ser fuente de descubrimiento de la dicha que somos, de la paz que somos, cuando, cuando está tranquila, cuando reposa en silencio y nos identificamos con ese silencio, que es la fuente de posibilidad de todo cuanto es percibido. Es como el ojo del huracán en el que aunque todo esté agitado dando vueltas, en el ojo del huracán todo permanece en calma. El otro punto importante tiene que ver con qué elementos en nuestra vida cotidiana los sentidos. A nivel de nutrición, a nivel físico, qué tipo de alimentos tomamos. Hay alimentos que promueven en nosotros la pesadez, que nos cuestan digerir, que son alimentos que nos sientan mal, que requieren de procesos de digestión muy largos y por lo tanto de que la energía de nuestro cuerpo esté puesta en esos procesos, en eliminar toxinas, etcétera. Eh, Todo eso haría que nuestra mente o contribuya a que nuestra mente esté pesada, a que nuestra mente esté aletargada, a que no pueda pensar con claridad, a que vea las cosas de forma oscura, ansiosa incluso, ¿no? Que tenga una ansiedad sufriente. Hay alimentos que son alimentos excitantes, que hacen que estemos pues como muy activos, pero con una actividad agitada, sobresaltada, con cambios de humor fáciles, que pasemos de la euforia a
a la ira o al, ¿no? Al mal humor con facilidad o a los celos, bueno, toda esa agitación, esa ansia de conseguir, de llegar, el estrés que vivimos. Entonces hay alimentos que favorecen todo esto, todos aquellos alimentos que son excitantes del sistema nervioso, todos los alimentos que producen calor en nuestro cuerpo, los picantes, la cebolla, bueno, no sé, así por mencionar ahora algunos para quien le esté sonando a chino lo que digo. Hay otros alimentos, sin embargo, que favorecen la digestión fácil, la ligereza, el que, el que podamos sentirnos con energía, pero a la vez ligeros, suaves. Entonces son alimentos que son frescos, que tienen vida, alimentos vivos, no alimentos procesados que ya no tienen nutrientes ni vitalidad, sino que son alimentos vivos, alimentos que todavía contienen la energía del sol, de la tierra. Son alimentos, esto sobre todo, que nuestro cuerpo, y ahí sinceramente creo que cada cuerpo es un mundo y cada cual tiene que ver lo que le sienta de una manera u otra, pero aquellos alimentos que en nuestro cuerpo nos dan energía, pero una energía equilibrada que se va quemando lentamente con suavidad y que podemos digerir con ligereza fácilmente. Entonces, estos son lo que llamamos alimentos sátmicos y nos ayudan a que la mente también esté clara y a que haya una energía a disposición de una mente concentrada, una mente que puede concentrar su atención y que puede silenciarse con mayor facilidad. Este que acabo de mencionar ahora, estos tres posibles tipos de alimentación que he mencionado ahora como ejemplos de la alimentación física, podemos aplicarlos en nuestra vida a todo tipo de alimentos auditivos, de todos los sentidos. ¿Qué cosas vemos? ¿Qué cosas consumimos a nivel de televisión o de redes sociales? ¿Qué cosas consumimos a nivel de oído, ¿no? ¿Qué tipo de música escuchamos? ¿Qué tipo de vídeos visualizamos y escuchamos? ¿Con qué tipo de personas nos relacionamos? ¿En qué ambientes nos movemos? Hacemos ejercicio, qué tanto ejercicio hacemos o dejamos de hacer, si hacemos un ejercicio eh, como hiperactivo y que nos requiere muchísima energía, si hacemos un ejercicio eh, pesado o no hacemos ejercicio directamente, ¿no? O si hacemos un ejercicio que notamos que nos sienta bien, que nos aporta energía en balance, en equilibrio, sin que haya una hiperexigencia, yendo a ese límite saludable. Eh, Entonces, en todos los aspectos de nuestra vida podemos pararnos a revisar si estamos manteniendo hábitos que apoyan el letargo, que apoyan la pesadez, que apoyan la ofuscación, la apatía, si estamos teniendo hábitos que apoyan el- la hiperactividad, el estrés, en la sensación de no llegar, de tener que lograr, en las emociones fuertes, o si estamos alimentando o estamos apoyando y sosteniendo hábitos o introduciendo hábitos en nuestra vida que nos resultan saludables, que nos aportan serenidad, que nos aportan lucidez, claridad, ligereza, atención. Así que en esta parte de meditación práctica, o sea, en este gesto práctico, te invito a mirar y a revisar en tu vida, por ejemplo, a nivel de hábitos de salud, alimentación, ejercicio y otros hábitos que afectan a la salud,
para mirar por un momento. Mantengo hábitos, son hábitos que promueven pesadez, apatía, ofuscación, hábitos que promueven agitación, movimiento, son hábitos que promueven ligereza, claridad, bienestar, equilibrio, armonía. Revisa ahora en, en tu trabajo, tu relación con el trabajo, en tu forma de trabajar. Tu forma de trabajar o de realizar cualquier tipo de acción está movido o no movido, ¿no? Con algo pesado, es decir, voy, trabajo quejándome por dentro, esto es un asco, no tiene sentido, mm, no merece la pena, qué pereza, y hago las cosas con desgana. Y no lo juzgo, estamos haciendo esto, este ejercicio no es para juzgarnos, sino para darnos cuenta, para ver la propuesta del ejercicio en sí misma, si no la realizamos desde ningún ideal de perfección, es en realidad un ejercicio sádvico, es en realidad un ejercicio luminoso que aporta luz para decir, ostras, pues igual no me daba cuenta y estoy haciendo las cosas como medio arrastrándome y con pereza. Y entonces ahora tengo que mirar qué significa eso en mi vida. No tengo que juzgar si eso está mal y ahora imponerme, pues no, venga, va, tengo que animarme, tengo que mirar por qué hay ese arrastrarme. Oye, ese arrastrarme es producto puramente de los pensamientos que tengo acerca de mi trabajo y de lo que hago, de las acciones que hago. Es un aviso de mi cuerpo de que es que en realidad no quiero hacer esto, no quiero esto en mi vida y yo me estoy obligando, una parte de mí me está obligando y hay otra parte que se resiste y me arrastra hacia la apatía porque no quiere. Me está diciendo, no es esto, no es por aquí. Tengo que revisarlo, yo no lo sé. Cada cual tiene que ver en su vida qué le está diciendo esa apatía, esa desgana, esa queja. O me paro a mirar cómo actúo en mi trabajo, cómo es mi forma de relacionarme con el trabajo y veo que es una hiperactividad, es con estrés. Sí, no, me encanta mi trabajo, pero es que estoy a tope, no puedo, no paro, no hay momento, no llego, tengo la sensación de que esto tendría que estar hecho para ayer. Estoy pendiente de lo que hacen los compañeros porque estoy compitiendo y siento que si no me van a superar, tengo que demostrar. Todo esto sería lo que se llama cualidades rayásicas, cualidades movidas por una actividad que también tiene su función, pero si está predominando eso de una forma exacerbada, quiere decir que mi mente está agitada. ¿Cómo puedo entonces empezar a promover una mente más calmada en mi trabajo? Pues tendré que ver qué hay detrás de esa agitación, qué estoy pretendiendo con toda esa agitación, dónde pretendo llegar y para qué, qué me va a aportar eso a mi vida. Y cuando voy viendo los para qué, y seguro que lo hay, porque si no, no estarías actuando así. Hay un para qué, hay que descubrir ese para qué, ir tirando del último hasta llegar, del hilo, perdón, hasta llegar al último para qué. Y normalmente del último para qué lo que hay es la búsqueda de dicha, de felicidad, de paz, de una vida que sintamos que estamos viviendo en mayúsculas. Entonces puedo revisar esta forma de proceder, ¿está sirviendo realmente a ese fin? ¿O me estoy perdiendo en los medios y en la agitación? O, de nuevo, ¿qué estoy pensando de los demás, del trabajo, de mí misma? Muchas veces
pensar que no valgo lo suficiente, que lo que hago no es suficiente, es lo que me lleva a hiperproducir, porque hay un juicio detrás de que no está bien, de que no valgo, de que no es suficiente. Revisar qué hay ahí, qué hay detrás de mi hiperactividad. Y esa misma revisión es la que me puede llevar a soltar, a empezar a jugar a soltar por lo menos aspectos de esa hiperactividad. O no, o a lo mejor ya siento que trabajo de forma muy equilibrada, muy ligera, muy saludable, en la que atiendo mi trabajo pues con atención, con cariño, haciendo las cosas de la mejor manera posible y que lo vivo con paz, que hay en mí una armonía en la forma en la que me relaciono con los compañeros, con el trabajo en sí, con el volumen de trabajo que tengo que atender, etcétera, ¿no? Fijaros que estos elementos que estamos mencionando para que revises en tu vida interactúan entre ellos. Es decir, una alimentación saludable que facilite la lucidez y la ligereza en mi vida va a contribuir a un estado de ánimo también más lúcido y saludable y eso va a contribuir a que también atienda mi trabajo con mayor lucidez, con mayor serenidad. Hemos mencionado trabajo, podemos revisar lo mismo en las relaciones personales, en la pareja, con la familia, con los amigos, con los vecinos, en la sociedad, mi compromiso con la política, la polis, con la ciudad, el pueblo, con mi entorno, desde dónde actúo y qué está predominando. Siempre los tres elementos van a estar presentes en mayor o menor medida, pero en mi mente que está predominando en cada momento. Y lo que queremos es promover que predomine la lucidez, el aquietamiento, pero no a base de imponérnoslo. No podemos imponernos el silencio, sino a base de ver el ruido, descubrir dónde hay ruido y descubrir que aquello en mí, desde donde veo el ruido, es el ojo del huracán silencioso, quieto, y descanso en eso. Y por el camino, para llegar a eso, fomento una alimentación saludable, hábitos de vida saludables, relaciones saludables, realizar el trabajo de forma saludable. Respira con profundidad todo aquello que hayas ido viendo en ti al mirar ahora en tu vida cómo son todos estos aspectos, integrando y tomando conciencia de aquellos ámbitos en los que igual te conviene incrementar hábitos más lúcidos, armoniosos, saludables. Si en algún punto te has detectado que hay algún ámbito en tu vida en el que predomina mucho la apatía, la queja, la pereza, la desgana, la frustración, el verlo todo oscuro, el verlo todo negro, puede ser interesante entonces empezar promoviendo la actividad, no tanto ir a buscar directamente la serenidad y la armonía, empezar a lo mejor, por ejemplo, a nivel de alimentación, a lo mejor sí que te puede venir bien
algún tipo de excitante, pues lo más, ¿no?, saludable, siempre, ¿no? Nos remitimos pues a azúcares, a hidratos que se quemen de forma más a largo plazo y por lo tanto que te den energía, pero que no sean azúcares refinados. O te puede interesar de pronto comer muchas especias, especias así picantes, pues bueno, cosas que te revitalicen, ¿no? O tomar un poco de ginseng, no lo sé, ¿no? Y entonces ya, cuando ya tengas un poco más de energía, de ahí puedes dar el paso hacia pues cosas más ligeras. En comida, pues estamos hablando de cosas más cocinadas al vapor, o hervidos, muy simples, ensaladas, brotes. Bueno, como os decía, cada cual tiene que ver qué alimentos son los que les sientan bien y le dan la energía equilibrada. Entonces, esto puede ser un elemento interesante, ¿eh? Si ves que en tu vida has detectado algún ámbito en el que hay mucha apatía, mucha pereza, pues bueno, al igual ahí puede ir bien hacer ejercicio, o salir a correr o a caminar de forma más rápida, o hacer, yo qué sé, o apuntarte durante un tiempo al gimnasio, hacer kickboxing o hacer algo que requiera realmente así como una energía más movida, y a lo mejor en otro momento te puede venir bien una práctica de yoga más suave y otra cosa. Cada cual tiene que ir examinándolo. Bien, espero que te resulte útil el darte cuenta cómo la mente, si dejamos que nos arrastre y la tenemos como si fuese algo que funciona por cuenta propia, y no nos tomamos conciencia de que nosotros podemos hacernos cargo de la mente nos acarrea sufrimiento porque nos lleva de un lugar para otro y nos hace sentir vapuleados por la vida. Y no es la vida la que me está vapuleando, es la mente la que me está vapuleando, y es mi decisión de que esa mente funcione sola por cuenta propia y yo creer que soy arrastrada por la mente y no tengo nada que hacer y me vivo como víctima de esa mente. ¿Mm? O la otra cara de la moneda, el otro filo de la navaja, que es el tomar conciencia de que la mente me pertenece de algún modo y que yo puedo decidir hacia dónde focalizo la mente, y que puedo decidir observar sus procesos incluso cuando la mente ya parece que ha ido sola. Hay algo en mí que es capaz de darse cuenta de, de que la mente se ha ido con ese pensamiento. Volver una y otra vez a eso en mí que se da cuenta de que apareció ese pensamiento, que a mí me parece incluso que ha sido sin querer. Perfecto, ha sido sin querer, apareció, pero yo me doy cuenta y yo decido prestar atención a eso, poner atención en, mira, apareció este pensamiento. Y yendo hacia esto, la mente se convierte en un instrumento para darnos cuenta de que en última instancia yo soy la conciencia que posibilita darme cuenta de todo lo demás, de todos los pensamientos, de todas las emociones, de todas las sensaciones. Ejercitándonos en esto y promoviendo hábitos saludables en los distintos ámbitos de nuestra vida, hábitos que aporten ligereza, equilibrio, armonía, nos vamos inclinando por esa mente aquietada, ¿eh? Vamos aquietando en realidad la mente, hasta que cuando se convierte en un espejo claro y limpio, lo que refleja es la realidad de lo que somos. Y ahí es cuando hay ese cambio, ese clic vivido, sentido, en el que uno se vive como, yo soy la fuente de luz que posibilita toda forma de conciencia. Yo soy esa conciencia. Ese es el Atman en mí. Ese es el sí mismo. Espero que te resulte útil. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por compartir lo que sea
que se te haya movido y que quieras dejar en los comentarios. Y bueno, que tengas unas bonitas semanas. Nos vemos en 15 días. Ah, y cerramos, que últimamente se me olvida, cierra con el mantra que evoca la plenitud y, y que es un mantra que se utiliza también de esto, pues como cierre, la plenitud que ya somos, a la que no se le puede sumar ni restar nada. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Guru Bhyo Namaham. Hari Om. Gracias.